Hola, buenas noches. Bienvenidos a Rincón Oscuro, donde lo que no se ve también se escucha. Mi nombre es Fátima y este es el inicio de nuestro espacio, hecho para quienes disfrutamos del miedo, el misterio y lo inexplicable. Aquí te voy a contar historias reales o ficticias, algunas enviadas por ustedes mismos, voces anónimas que decidieron compartir eso que no se atreven a decir en voz alta. Así que si tienes una historia que te ha quitado el sueño, viste algo, sentiste o viviste, puedes mandármela. Aquí la voy a narrar con respeto, detalle y un poco de obscuridad. Este es tu espacio y esto es nuestro refugio en la noche. Recuerda que si alguna vez sentiste que alguien te observa mientras duermes, tal vez después de escuchar estas historias entiendas el porqué. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, audiencia? Pues el día de hoy nos dedicaremos a contar, eh, vamos a continuar con un poco de las historias de las cuales el video anterior estuvimos platicando. eh, También un poco sobre lo que es algunos mensajitos que por ahí me llegaron a mi correo electrónico. Gracias a Sandra por la suscripción a mi canal y por haber también enviado lo que es tu historia. Y claro que sí, el día de hoy hablaremos un poco del tema paranormal. Bueno, en el video pasado les había narrado un poco de las experiencias paranormales que me han sucedido eh, a lo largo de pues estos años, sí. Les digo, me han sucedido un montón de cosas, tanto cuando vivía con mis padres como pues ahora que ya estoy casada, que tengo familia, que tengo hijos y pues han sido experiencias únicas, experiencias de las cuales pues de repente salen las pláticas, sí. Me gusta mucho lo que es el tema paranormal, todo lo relacionado con el terror, el suspenso. eh, Me gustan mucho lo que son las películas de terror. En mi casa, mi esposo, yo, inclusive mis hijos, les gusta también mucho ese rollo del terror. Nos fascina. Hay veces que en las noches, por ejemplo, ahorita que están de vacaciones mis niños, hay veces que nos ponemos ahí a ver una que otra peli de terrorcillo. Eh, pero pues nosotros les comentamos que pues simplemente son filmes cinematográficos, o sea, son películas que quizás a lo mejor eh, mm, tengan algo de ficción, obviamente, pero hay otras que pues sí se basan en hechos reales. Por ejemplo, tengo entendido que a las películas esas de, ¿cómo se llaman? El Conjuro, no sé qué otra. Por ejemplo, las de la película de Soy el payaso y It, pues son obviamente historias que se basan en algo, sí. Por ejemplo, It, pues obviamente vienen de los libros de Stephen King, de obras de Stephen King. Por ejemplo, las películas donde obviamente pues todo el mundo conocemos a los Warren. Nos muestran un montón de cosas, un montón de situaciones que algunas las catalogan como verídicas y eso es algo muy interesante, sí, es algo muy interesante
por ejemplo, nosotros, los amantes del terror, pues obviamente pues nos llama mucho la atención todo ese rollo. Y pues qué más que poder aprender un poco más de todo eso, ¿sí? O sea, no somos expertos ni nada de eso. O sea, por ejemplo, yo no soy ninguna experta. Yo solamente soy una persona cualquiera que está aquí narrándoles experiencias que le han sucedido. Pero pues poco a poco ahí nos vamos a ir adentrando al tema y pues aprender un poco más. O sea, ¿por qué no? Quizás a lo mejor a alguno de los oyentes le interesa también este tema y nos comparta sus ideas, lo que ya sabe, y pues lo que podamos aprender todos juntos, ¿sí? Bueno, el día de hoy tengo varias historias ahí muy interesantes. Les digo ya, unas son historias que me han pasado ya ahora que ya tengo familia, sí. Vamos a comenzar con una de ellas, ¿va? Bueno, por ejemplo, yo ahorita ahí retomando lo del rollo esa de las películas de terror y eso, pues a mis niños casi no les gusta ver lo que son las películas esas que son de juguetes, como por ejemplo lo que es esta, no sé, Annabelle, Chucky, por ejemplo, no sé si han visto la película de Puppet Master. Es una película ya vieja, pero muy buena, la verdad. En aquellos tiempos, pues obviamente tú veías esas películas y te daban mucho miedo, sí. Yo la verdad me quedé, eh, con una de las escenas de la película de Puppet Master, de cuando están los muñequitos, son títeres. En esa película son marionetas, que creo que cobran vida, no recuerdo bien, pero creo que cobran vida, porque su dueño o su creador en este caso era un mago, algo así, y pues le gustaba todo ese rollo, creo que del ocultismo y todo eso, y al parecer él creo que hizo como un conjuro o algo así y transmitió un poco de su alma a los muñecos. Es lo que yo entendí, algo así y que recuerdo. Y me acuerdo mucho que andaban ahí persiguiendo pues a unos muchachos y todo, y había uno que tenía como un taladro en la cabeza. Tenía un taladro en la cabeza y me acuerdo que se le acerca ese muñeco al chavo y acostado ahí le empieza a hacer, pues ya se imaginarán ustedes, en su cabeza enciende lo que es su taladro, se acerca a la cabeza del chavo y pues ahí ocurren cositas ahí muy feyitas, lo desvive obviamente, y o sea, son películas que les digo que a mí me daban mucho miedo en ese entonces. Por ejemplo, también las del títere, la película del títere también me daba mucho miedo. Ya después vimos creo que otra, no sé si era un remake o no recuerdo si es un remake o si es la primera película del títere. Les digo, pues las películas de Chucky es famosísimo. Pues quién no ha tenido, ¿verdad? Algún sueño ahí medio perturbador con ese rollo de Chucky cuando uno los veía de niño. Igual a mí me daba bastante miedo Chucky. Era horrible tener pesadillas y todo. ¿Por qué? Porque pues queríamos ver esas películas, sí. Ya uno crece, obviamente, pues ya sabes tú que pues hasta cierto punto pues obviamente son pelis, no debes de tener miedo, pero ya cuando pasan situaciones un poco más reales, ahí es cuando uno ya siente un poquito más como de miedito, de terror.
¿A qué quiero llegar? Bueno, hace un par de años, cuando mi hija la de en medio, tengo 3 hijos, pero se puede decir que la de en medio, ella estaba pequeña, tendría algunos 2 añitos. Yo recuerdo que mi esposo y yo y mi otro niño íbamos paseando, íbamos por la calle y recuerdo muy bien que nos paramos en un puestecito ambulante, ¿sí? Mi niña empieza a ver ahí que los juguetes y todo eso, y ya los 2 niños se acercan a ver qué escogen, pues para nosotros poderles comprar algo. Ella, ella no quiere agarrar otra cosa. Ella lo único que ve es una muñeca. Era una muñequita así chiquita de algunos, no sé, 20 centímetros, 25, si está un poquito así chiquitita. Era de plástico y, y pues fue lo que le llamó la atención ahí. No, pues ya la compramos, nos fuimos a casa y todo. Ya después nosotros veíamos que pues le gustaba, que andaba jugando, la traía de aquí para allá y todo. Pero después empezamos a notar algunas cosas que pues sí nos íbamos sacando de onda, ¿verdad? Porque de primero, la verdad, yo no le tomaba importancia, ni le hacía caso a lo que me decía mi esposo. Pero ya después pasaron días eh, y yo veía, y mi esposo también me decía, que cada que él veía la muñequita tirada en el suelo, él sentía una necesidad muy muy grande de recogerla. Él siempre decía, oye, la muñeca de la niña, levántala porque está en el suelo. Pues ya yo la recogía y todo, o sea, yo no les digo, o sea, yo no le tomaba importancia. Entonces, ya después me decía mi esposo, ay, oye, ¿sabes qué? No sé por qué, pero siempre que veo la muñeca de Renata, que la veo tirada, la quiero agarrar y la quiero acomodar. Y yo sí me quedaba así, no, pues ¿por qué? Decía, no, pues es que no sé, pero no me gusta verla tirada. Y pues total. Una vez, nos reunimos, con unos conocidos de mi esposo y un familiar de él. Todos fueron a nuestra casa y pues ahí estuvimos conviviendo y todo. Estuvieron bebiendo alcohol y pues, o sea, nos pasamos un rato agradable en ese momento. La cuestión es que se llega a cierta hora, ya de madrugada, que pues obviamente pues todos se tienen que retirar, uno está cansado, quiere ir a acostarse, quiere dormir, descansar. Y pues ya todos empiezan a ir poco a poco, poco a poco. Ya nos quedamos solos. Mis niños, ellos desde muy temprano están en cama. Mi esposo se mete a nuestra habitación, se acuesta a descansar, se queda dormido. Y yo, la verdad, pues yo no podía conciliar el sueño. Yo decía, no, pues no puedo dormir. Me levanté y lo que hice fue comenzar a recoger las cosas y el desorden que había quedado. Para esto yo creo que ya eran las 3 de la mañana, 3:30, casi 4. Y yo me pongo a recoger todo. O sea, yo no quiero ver mi casa sucia ni desordenada. Digo, o sea, pues mis niños estaban pequeños, no iban a la escuela ni nada de eso. Si yo me ponía a recoger, pues obviamente era seguro que en todo el día no me iba a levantar. Y por eso tomé la decisión de ponerme a recoger el desorden a esa hora.
Eh, yo termino de hacer eso y cuando yo paso de lo que es la sala, porque estaba lo que era la sala y comedor juntos, era una casa chiquita la verdad. Yo paso y voy caminando hacia el pasillito que da hacia la habitación. Pero para esto yo vi que los juguetes de mi niña, la muñeca que les menciono y otro muñequito que por ahí tenía, están acomodados encima del refrigerador. Eh, la verdad, yo no los moví de ahí, ni siquiera los puse yo ahí encima del refrigerador. Eh, o sea, ni siquiera hice por moverlos, sí, la verdad. Ya, ya estaba muy cansada, ya no quería hacer nada. Dije, no, pues ya, mañana recojo esos juguetes. Y pues me fui, o sea, los pasé desapercibido. Yo me dirijo hacia mi habitación, ya a descansar. Sino que ya al momento de que yo voy a apagar lo que es la luz del pasillo, yo escucho muy clarito que alguien le habla a mi esposo. Eh, yo, yo la verdad, pues sí me saqué de onda, sí. Eh, y lo que comienzo a hacer es caminar, y me dirijo hacia la puerta de la casa. Yo en ese momento pensé que a lo mejor el primo de mi esposo o algún conocido de ellos se había regresado a la casa por algo que a lo mejor olvidó o así. Yo abro la puerta de mi casa, me asomo, no veo a nadie, vuelvo a entrar, cierro y no, pues, o sea, no, ¿cómo se llama? O sea, pues no había nadie, sí. O sea, ya estábamos solos, mi esposo estaba en el cuarto, los niños estaban en su cuarto. Eh, pues no, o sea, yo dije, no, a lo mejor pues me lo imaginé. Ya cuando de nuevo vuelvo a ir, yo escucho que de nuevo llaman a mi esposo. Pero ahora un poco más claro y la voz un poco más elevada, más fuerte. Eh, ya en eso yo dije, no, pues se escuchó aquí adentro de la casa. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, o sea, como yo ya lo escuché muy clarito y el pasillito ese que pues yo recorría de lo que era la sala comedor a la habitación estaba muy cortito, o sea, yo sabía que ese sonido, que el nombre de mi esposo lo habían dicho en la cocina. Yo voy y me asomo y yo vi, o sea, les digo, yo vi que lo único que estaba ahí eran los juguetes. Eh, pues sí me dio miedo. La verdad, les digo, ni siquiera hice por recoger los juguetes. Eh, y lo que hice fue irme ¿cómo se llama? A mi cuarto, a mi habitación a dormir. Dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo yo ahorita a estas horas? Lo que se me vino a mi mente fue que varias veces yo había escuchado a mi abuelita decirnos que nunca jamás uno debe hacer los quehaceres de noche, que porque pasaban cosas, que o te iban y te tocaban la puerta, o que traías malas vibras y no sé qué rollo. Y en ese momento se me vino eso a la mente, dije, ay no, pues a lo mejor me están asustando por eso. Porque pues como dice mi abuelita, no hay que hacer quehaceres de noche y eso, que porque traes malas vibras y eso. Y yo me fui a mi habitación a acostar, a dormir. Eh, Ya casi iba a amanecer, ya iban a ser creo que las 6 de la mañana, cuando en eso como que mi esposo reaccionó y se despierta y ya me dice que, que cómo estaba, que sí había dormido y así, y ya le digo yo que sí. Entonces yo me quedé un poco inquieta y sí le menciono, le digo, oye, ¿qué crees
¿qué crees que escuché que te hablaban? Y ya él se queda así como sorprendido, dice, ¿pero quién? Dice, se regresaron a... no, pero antes de yo comentarle que alguien le había hablado, yo le pregunté, le digo, oye amor, ¿tú recogiste los juguetes de la niña? Y ella me dice, no, ¿cuáles juguetes? Y le digo, no, pues la muñeca, ya inclusive ya hasta nosotros decíamos que, ya sabíamos que la muñequilla y eso, o sea, que él traía algo con la muñeca, o sea, que ya traía algo contra la muñeca o así, porque les digo, o sea, a él le llamaba la atención. Y yo le decía, oye, ¿tú recogiste los juguetes de la niña? Me dice, no. ¿Cuáles juguetes? Le digo, no, pues la muñequilla esa fea y su muñequito. No, yo no los recogí. Y como que me notó así como rara, ¿sí? Entonces ya le digo, ya me pregunta él por qué. Le digo, oye, es que, ¿qué crees? Que alguien te habló aquí en la casa. Y ella me dice, ¿pero quién se regresaría a, a la casa? ¿Se le olvidó a alguien algo? Le digo, no. Le digo, es que tu nombre lo escuché en la cocina. Le digo, lo escuché en la cocina. Le digo, y bien clarito se escuchó. Le digo, pero era la voz como de una mujer. Este, y ya se quedó así bien asustado. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, se me hace que fue la muñeca. Y ya nos quedamos así como que de sí y no creeremos o no creeremos en eso. Total de que en ese mismo instante que yo le menciono eso, me dice, a ver, déjame preguntar a ver quién recogió los juguetes de la niña. Y ya en eso le mandó mensaje a su primo. Y ya también le preguntó, oye, ¿tú recogiste los juguetes? No, 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 no. Y ya le platicó y dice, a ver, déjame pregunto acá con los otros. Y ya les preguntó. Y no, nadie había recogido los juguetes de la niña. Nadie los había puesto encima del refrigerador. Sí nos quedamos asustados porque sí nos dio miedo, la verdad. Y más porque ya yo le decía a mi esposo, ¿sabes algo? Yo digo que algo tiene eso. Le digo, no sé, alguna mala vibra o algo hicieron con la muñeca o así. Este, y, y sí, les digo, sí nos dio miedo, la verdad. Ya después de tiempo, este, fue otro familiar de él ahí a la casa. Fue otro familiar y ya, pues mi esposo se fue al patio con él, yo me quedé con su esposa adentro, ellos en su tema, nosotros igual, sino que de repente, después de un rato ellos entran a la casa como asustados y riéndose, pero o sea, no riendo por algo gracioso, o sea, como que riendo en forma nerviosa, y ya en eso pues entran y ya mi esposo me dice, adivina qué, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, pues ahorita estábamos platicando yo y mi primo, y ya le platiqué el rollo de lo de la muñeca diabólica, le decían y así. ¿Y qué crees que nos estábamos burlando de ella? Él la agarra, no, mi esposo la agarra y la mete en un, ¿cómo se llama? En un block que está así en la barda de ahí del patio, la mete y ya ven que los blogs tienen así como unos orificios, unos hoyitos, y ahí la metió, dice que la metió ahí y que se empezaron a burlar y a hacer bromas con la muñeca y todo eso, sino que, o sea, en eso se ve y ellos ven claramente cómo la muñeca eh, salta así del bloque, como si algo la hubiera aventado y se hubiera caído al piso. Obviamente no había aire y no había manera de que sucediera eso, porque les digo, era una muñeca chiquita, una muñeca de plástico. Y él dice que él la metió, o sea, él la metió casi
se puede decir en su totalidad, así en el agujerito del blog, y se salió. Se salió y no, no le, la verdad dicen que pues no les gustó lo que pasó, les dio miedo porque, o sea, incluso era de día, o sea, que pasen cosas así, que por ejemplo, te estés burlando hasta de algo que quizás sí tenga algo malo, porque les digo, no sabemos si usaron esa muñeca para algún tipo de ritual o no sé, porque les digo, era de un puestecito ambulante. Pues sí, o sea, nos, nos daba miedo, la verdad. Y ya cuando veíamos la muñeca sí nos daba miedo. Lo que hace mi esposo es agarrarla, la desarma y la verdad fue y la tiró en partes. Después, ahí donde nosotros vivíamos, en esa casa, pues era una casa rentada. Nosotros, pues, o sea, nosotros nos daba mucho miedo porque era una casa que estaba un poco retirado del pueblito donde les digo que nosotros vivimos. Y sí daba un poco hacia lo que es ya casi a espaldas de un monte, sí. Sí nos daba miedito por eso. Él lo que hizo fue tirar lo que fue la cabeza al monte. Fue y la tiró así de plano allá. Y todas las demás partes las fue y las tiró en otro lado. Nosotros pensábamos que todo había terminado ahí, pero en realidad no. Tiempo después volvieron a pasar algunas otras cosas. Yo por lo general me quedaba sola porque mi esposo trabajaba afuera. Yo me quedaba con mis 2 niños en casa. Él se iba, él trabajaba 14 días y regresaba a casa y descansaba sus 7 días. Y así nos la llevamos por varios años. Pero bueno, nosotros éramos de que nos quedábamos solitos y pues él se iba y todo, pero a espaldas de nuestra casa vivía un conocido de él, un amigo, y esa vez que les platico que me pasó la siguiente situación, igual me dio mucho miedo porque esta vez me tocó a mí sola. Esa vez recuerdo que él se fue y todo, y se llegó la noche. Se llegó la noche y yo lo que hacía antes de dormir era acomodar un cajón de mi cama a la puerta de la habitación. Porque como les digo, esa casa que rentábamos no tenía protecciones, las barditas sí estaban un poco bajas. A pesar de que había vecinos a los lados, a mí me daba miedo, la verdad, porque pues les digo, o sea, no había forma de que alguien se pudiera meter a la casa y robar. Inclusive el respaldo de la cama, yo lo tenía apuntando hacia la ventana de mi habitación para que pues si alguien intentara meterse a robar, pues obviamente yo iba a escuchar el ruido del respaldo de mi cama, ¿sí? Y el cajón que ponía en la puerta de mi cuarto, pues igual, si yo escuchaba que alguien en la ventana, pues obviamente me iba a dar cuenta. Bueno, yo hice lo de costumbre, me acosté con mis niños porque ya cuando yo estaba sola, me los llevaba a mi habitación para dormirnos juntos. Y total, así quedó. Sino que ya como serían la 1 de la mañana, yo empiezo a escuchar ruidos en mi patio. Y yo pensaba que era mi perrita. Yo tenía una perrita tipo French. Y pues ya saben que esos perrillos son bien ruidosos. Yo escuchaba
como si alguien anduviera caminando en mi patio y todo, y en eso yo tomé mi teléfono y le mandé mensaje a mi esposo. En ese entonces apenas estaba empezando a usarse lo que era el WhatsApp. Ya le mandé yo mensaje y le digo, oye, ¿qué crees que estoy escuchando que alguien anda aquí atrás en el patio? Y ella me dice, no te vayas a asomar y que esto y que aquello. Le digo, no, claro que no. Y un amigo, bueno, les digo, el amigo de él, su conocido, pues vivía casi a espaldas. Obviamente pues él alcanzaba a ver un poco del techo de nuestro patio y parte de lo que era el patio. Y dice que él se subió al techo de la casa de él para poder alcanzar a ver hacia la de nosotros. Y decía que no, dice, no, no hay nadie. Ya me asomé y todo. No, no hay nadie. Y total. Yo escuchaba que mi lavadora, igual yo la tenía afuera en el área de lavandería. Yo escuchaba que mi lavadora la movían. Y les digo, yo pensé que era alguien que se estaba metiendo a robar. Yo dije, no, pues me van a dejar sin lavadora. Pero no, no había nadie. O sea, y al momento de que yo estaba escuchando los ruidos y la persona esta se asomaba, el amigo de mi esposo se asomaba y decía que no había nadie. Incluso creo que hasta traían una linterna de su papá y el muchacho y ya lo usaban. Y no, o sea, yo sí veía la luz y todo y seguía escuchando la lavadora. Pero, o sea, como que levantaban la tapa y la dejaban caer. Y yo decía, no, pues quizás a lo mejor también es mi perrita. Pero mi perrita ya cuando yo la veía acá, ella estaba arrinconadita en la puerta, acostada, dormida. Mm, ya pasan unos días y pues se nos olvida esa situación, sino que este, después yo y mi esposo, ya cuando él estuvo descansando, yo le dije a él, le digo, oye, pues no me quiero dormir todavía, nos ponemos a ver la tele y nos quedamos en nuestra sala a ver la televisión. Para esto los niños se quedan dormidos y nosotros nos los llevamos a nuestro cuarto. Y ahí los dejamos ya acostaditos y todo. Eh, ya me dice mi esposo, ¿ya los acomodaste y todo? Le digo, sí. Y nos quedamos en la sala acostados en el suelo nosotros a ver películas. Hicimos una cama improvisada, nos acostamos ahí y estábamos viendo pelis. Sino que para esto él se queda dormido. Él se queda dormido y yo, pues la verdad veo que como ya se durmieron todos, mmm, apago la luz y la televisión también. Sino que en eso yo veo que por la ventana, perdón, de la cocina, empieza a entrar un tipo de luz. Una luz así como redonda, muy luminosa. Y yo la vi afuera. Hasta primero pensé que a lo mejor era algún vecino que estaba echando luces o algo, pero no, porque ya después de esa luz entró hacia lo que era la cocina y empezó a dar vuelta, como que a recorrer adentro de la cocina. Este, y sí me dio mucho miedo. Cuando pasa eso, eh, a los segundos se oye un golpe. Se oye un golpe y mi esposo se levantó muy asustado. Se levanta muy asustado y me dice, enojado, ay, ya se cayó la niña de la cama. Y corremos los dos, pero no. En eso empiezan a ladrar los perros. Bueno, mi perrita y pues varios perritos así de al lado empiezan a ladrar los perros y, y yo empiezo a escuchar a mi perrita que empieza a llorar. El golpe no se había escuchado adentro, el golpe ya se escuchó afuera. Para esto, mi esposo
dice, no, ya aquí voy a agarrarlo, porque él pensaba que era un ladrón, ¿sí? Él pensaba que era un ladrón el que andaba ahí en la casa molestando. Se pone los zapatos y sale en carrera, todavía ni alcanzaba a quitarse el otro zapato, cuando yo en eso, en eso él sale, apenas va a abrir la puerta del patio, en eso yo enciendo la luz del patio y al salir no alcanzabas a ver tú luego el cielo ni nada de eso, porque nosotros teníamos una lona tapando ahí lo que era la entradita hacia el patio para que no diera el sol, ¿sí? En eso, cuando salimos y que yo enciendo la luz, empiezan a caer un montón de cabellos de mi perrita, así de como si vinieran así del cielo. Y yo me quedo muy asustada y le digo a Ángel, ay no, ya se llevaron a mi Mupi, se llevaron a mi perrita. Y como yo le hablaba y no salía por ningún lado, mi esposo sale y se va hacia lo que es, da vuelta al área de lavandería, y él alcanza a ver que, que algo va subiendo como de 2 saltos hacia el techo de la casa. O sea, pisan donde está la lavadora y luego como con el otro pierna, no sé, como si hubieran saltado a la barda hacia enfrente y saltar hacia arriba del techo, perdón. Y ya se asoma él y pues obviamente una persona normal no alcanzaría a subirse a esa velocidad hacia el techo. Cuando él logra subirse, dice que él logró ver una sombra, pero no de una persona, ir corriendo entre los techos y de repente desapareció. Eh, la verdad esa vez nos dio bastante miedo. Mi esposo ya como que a, empezó obviamente a tener miedo también, porque les digo, yo me quedaba sola con mis 2 niños, eh, y, y empezamos a tomar bueno, empezamos a platicar y tomamos la decisión de mudarnos. Decíamos, no, a lo mejor no somos, no es, no fue la muñeca, o a lo mejor lo que está pasando y esto no es por eso, es quizás es por la casa, quizás la casa tiene energías malas o algo, o no sé, o el lugar, no sé, porque ya después yo le decía a mi esposo que pasaban un montón de cosas en esa calle, ya entre vecinos, ahí entre pláticas, empezamos ahí a escuchar una que otra historia, eh, porque una amiga, una conocida, que vivía ahí casi enfrente de nosotros, me decía, nos reunimos una vez en la noche, salimos y me dice, oye, vamos a tomar un café. Y le digo, sí, vamos. Y le digo yo a ella, pero vamos a conseguir un pan dulce o algo así para estar comiendo mientras echamos cafecito. Ella vivía así casi a espaldas de lo que era una placita que estaba enfrente de nuestra casa. Y pues ya decidimos juntarnos ahí en mi casa. Sino que para esto, pues mi casa era la tercera de la esquina. O sea, estaba en la esquina y era la tercera casa, ¿sí? Y la tienda estaba dando la vuelta. Ella y yo decidimos ir a la tienda ya de allá, ya de noche, ya oscuras, como a las 10. Ya casi iban a cerrar las tienditas por ahí. Y por eso fuimos rápido. Sino que me dice, oye, ahorita que pasemos aquí en la esquinita, le digo, ¿puedes prestar atención? Y le digo, sí. Y me dice, porque te voy a platicar algo. Ya dimos la vuelta, ya dimos la vuelta y en eso escuchamos como que alguien nos chistó. Íbamos pasando y de repente se oye. Y nosotros pues continuamos pues a nuestro camino. Al regreso, ya cuando veníamos de regreso me dice, ¿sí escuchaste ahorita que pasamos por ahí? Le digo, sí, ¿quién chistaron? Le digo, pero ¿quién sería? Le digo, sí, le digo, no hay nadie ahí, le digo, esa casa está sola, la casa de la esquina. Nunca le duraban los renteros en esa casa.
Ya volvimos a pasar y volvió a pasar lo mismo, pero la verdad, en esa vuelta, mi amiga lo que hace es meterse así entre los arbustitos para ver quiénes. Se animó ella, se armó de valor y le dio la vuelta. Y me dice, no hay nadie. Y ya continuamos y la verdad a mí me dio miedo. Nos metimos a mi casa y ella me dice, te voy a platicar. ¿Qué crees que cada que yo paso, ya así de noche, me comentan me comenta ella que cada que pasaba le chistaban, que hablaban ahí? Eh, y ya entre plática y eso, me dice, me comentaron varios vecinos que en esa casa nunca duran los renteros porque dicen que ahí asustan. Dicen que incluso los últimos que vivieron ahí era un matrimonio y su niña pequeña. Su niña estaba igual con nuestros hijos en el kinder, incluso está en el mismo salón. Y le platicó la señora esa a mi amiga que mejor que habían tomado la decisión de mudarse porque les estaban pasando muchas cosas en esa casa. Que si no le aventaban un plato, le escondían las cosas, que que su niña le empezaba a decir que veía cosas, que lloraba mucho su niña, que mejor habían tomado la decisión de irse. Ya después, mi amiga dice que también empezó ahí a platicar sus experiencias con gente de ahí mismo, otros vecinos, y sí daban fe, que decían que nunca duraban por lo mismo, porque decían que en esa calle donde nosotros vivíamos, que siempre asustaban, que varias de las casas aún estaban con eso algunos vecinos, que uno escuchaba rodar una canica en su casa, que otro decía que iban y le tocaban la puerta, otro sí de plano decía que en la suya no pasaba nada, pero que igual escuchaba hablar gente a altas horas en la noche, se asomaba y que decía que no había nadie. Eh, y, y yo decía, le comentaba yo a mi amiga la situación que habíamos pasado ya en esa casa. Le digo, no, pues a mí me asustaron así y así. Le digo, yo escuchaba que alguien andaba en mi patio. Mi perrita una vez, intentaron llevársela. Incluso mi perrita hasta tenía unos rasguños en su costadito y le arrancaron el cabello, su pelito. Esa vez que mi esposo siguió esa mentada sombra por encima de los techos. Y sí, la verdad sí nos dio ya mucho miedo. Y pues igual hicimos lo mismo que los otros vecinos, decidimos mejor mudarnos, porque, o sea, ya eran muchas cosas muy feas, muy graves. Yo la verdad tenía miedo de que le pasara algo a mis niños, o sea, uno como quiera, este, pero, pero sí fue algo muy fuerte, la verdad, fue algo muy fuertísimo. Y sí, no me gustaría volver a experimentarlo así en una casa. Por ejemplo, aquí donde yo ya estoy viviendo no pasa nada. Yo pienso que a lo mejor sí eran las casas donde hemos estado viviendo, o no sé, pero porque otros nos decían, no, a lo mejor están cargando malas vibras. Nos recomendaron hacernos que una limpia y eso, pero pues no, o sea, no, como que nosotros no pensábamos en eso, pero igual, o sea, ¿qué tal si sí, verdad? ¿Qué tal si a lo mejor, este, la que traía las malas vibras era yo? Uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, pero quién sabe, a lo mejor algún día, quizás, eh, pues podemos experimentar ese rollo de hacernos una limpia, alejar las energías malas, porque pues dicen
que entre más sucesos te vayan pasando, así como este tipo, que vas acumulando energías negativas y pues eso influye mucho también en tu día a día. Quizás a lo mejor en un futuro sí lo hagamos, ¿verdad? Relacionado a este tema de lo que es las limpias y todo eso, me mandaron un mensajito. Eh, Esta suscriptora dice que pues, y muchas gracias por haberle dado me gusta el video pasado y pues suscribirse, y me mandó un mensajito por mail y me pone: hola Fátima, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento me estés leyendo. Me gustaría platicarte mi historia, pero antes me gustaría decirte que felicidades por iniciar y tomar en cuenta esto de las pláticas que estás haciendo. Me gustó mucho tu contenido y espero seguir escuchando más episodios nuevos. Bueno, te platico. Yo soy del estado de San Luis Potosí y me gustaría comenzar con lo siguiente. No me han pasado sucesos paranormales y qué bueno, la verdad, pero sí nos pasó una situación muy extraña. Mi esposo, mi esposo y yo tuvimos problemas en el pasado. Todo fue por una persona tercera. Eh, Teníamos demasiadas peleas, inclusive estuvimos al punto de separarnos y ni siquiera le importaba lo que era mi hija. Yo tengo una tía. Mi tía se dedica a hacer limpiezas de energía. Un día estuvimos peleando tanto que incluso llegamos a lo que eran golpes. Él se fue de la casa y yo pues la verdad no encontraba ninguna razón por la que hubiera pasado eso. ¿Qué es lo que hago? Voy, lo busco y le comento que por qué están pasando este tipo de cosas. Entonces le sugerí que si íbamos a casa de mi tía para podernos hacer una limpieza, porque jamás discutíamos ni teníamos problemas como este. Mi tía, al momento de hacerle lo que es una limpia, le comenta que no vaya a tener miedo, porque dice que le va a pasar algo muy extraño por la noche. Me comentó mi esposo, ya que yo no pude entrar a la sesión, que ella lo comenzó a limpiar con un huevo, algunas hierbas aromáticas, y se sorprendió al momento de que el huevo se abrió en el vaso con agua que ella tenía. Decía que habían salido algunos objetos e incluso se veían unas figuras. Mi tía le comentó a él que pues no se fuera a asustar, porque en uno de esos días alguien lo iba a visitar por la noche. Cabe recalcar que un día, tal y como ella dijo, lo visitó una sombra. Mi esposo no se podía mover. Él solamente me comentó que él sentía cómo esa sombra le acariciaba el dedo gordo de su pie. Durante la sesión, mi tía le comentó que si él tenía la manía de cortarse el cabello. Él le comentó que sí, que en el trabajo él se cortaba un poco de su cabello cuando él lo veía largo. Yo la verdad desconocía ese dato. Ella le comentó que tuviera cuidado con las personas que estaban rodeándola en su entorno laboral, ya que una de esas personas tenía la manía de agarrarle su cabello y arrancársela, o quizás lo había tomado de donde él tiró su cabello. Al momento de que mi tía le empieza a describir la persona que estaba haciéndole un trabajo de brujería a mi esposo, llegamos a la conclusión que efectivamente era una de las trabajadoras del área donde él estaba. Él empezó a comentar que efectivamente esa persona, cada que se acercaba a los demás compañeros, o los saludaba de beso, o inclusive se les hacía extraño que a algunos hasta les quisiera agarrar el cabello. Yo tuve algunos problemas también por mensaje con esa señora. Le contesté lo que eran algunos mensajes que le tenía hacia mi esposo. Obviamente no tenía nada de malo,
pero a mí se me hacían un poco extraños, ya que él no tenía comunicación con ella, pero ella estaba comenzando a enviarle mensajes. Mi tía nos comentó que esa mujer era la que estaba queriendo hacer eso, que inclusive decía que le hablaba y que no se preocupara porque ella iba a hacer que todo el mal que ella estaba haciendo se fuera. Tiempo después mi esposo comenzó a sentirse mejor. La mujer jamás se le volvió a acercar en el trabajo, fue lo que comentó. Y sí, efectivamente, ni siquiera lo tenía ya agregado en su WhatsApp. Ok. Bueno, pues por ejemplo, en el tema relacionado con el ocultismo, el tarot, las limpias y todo eso, déjenme decirles que la verdad, eh, sí, sí creo, pero obviamente hay personas que no van a, que no, que simplemente van a hacer charlatanería, ¿sí? Pero hay personas que sí se dedican a hacer ese tipo de trabajos. Eh, Obviamente existen fuerzas buenas, existen fuerzas malas, existen personas buenas y personas malas. O sea, si hay un bien y hay un mal, pues ¿por qué no va a existir en este tipo de trabajos, verdad? Yo sí creo la verdad en ese rollo de los trabajos con brujería, con magia y todo eso. Eh, Porque también yo tengo una conocida, un familiar, que incluso hasta mi hermano y yo bromeamos a veces con que ojalá y uno de la familia se quede con los poderes místicos, decimos nosotros, los poderes mágicos de esa persona. No sé si aún viva, pero esta persona, esta señora se dedicaba a hacer eso y Y sí escuchaba referencias de ella, la verdad. Desde que yo estaba chiquita, yo escuchaba que hablaban mucho y mencionaban a esta persona y que incluso hasta le tenían miedo. Yo no conviví, la verdad, con la señora, este, pero, o sea, por ejemplo, mi mamá, mi papá y así, unas tías que pues obviamente sí convivieron con ella, dan fe de lo que la señora hacía. Lo único que yo recuerdo es que esta señora sí tenía un cuarto como especial, un cuarto especial y estaba rodeada así como de muchos santos, de incluso hasta figuras de la Santa Muerte, de otras que la verdad yo desconozco yo no sé quiénes sean esas, de esas imágenes, hierbas, cuarzos, un montón de piedras, frascos como con cosas adentro. Les digo, esa habitación, ese cuarto, siempre estaba hasta cerrada con un candado. Y la verdad no me acuerdo muy bien, pero cada que nosotros íbamos a esa casa, iban dizque a hacerse limpias y todo eso. Y antes de que la señora empezara a hacer eso, nos decía a mí y a mis primos que nos fuéramos a jugar a otra parte porque los niños no debían estar cerca de este tipo de lugares por lo mismo, porque como hay energías buenas, hay energías malas y obviamente todas esas vibras se te van a, se transmiten, me imagino yo. Pero sí es un tema muy raro, muy extraño. Fíjense que lo vamos a hablar en otro episodio, eh, porque sí he escuchado personas que dicen que se han hecho esas mentadas limpias, los mentados trabajos esos que de amarre, que del amor, que no sé qué. Incluso hasta por ejemplo, los rituales esos que se hacen en el año nuevo, que para la atracción del dinero, que para lo de que la prosperidad y eso. Les digo, vamos a hablar más adelante de ese tema. Este, lo vamos a investigar, y lo platicamos muy padre y todo. Pero les digo, sí creo en eso. Incluso hasta yo pienso
No sé si han visto las figuritas esos de los trolls. Yo tengo imágenes de trolls, tengo pequeñas figuritas de cerámica de trolls. Tengo que de la abundancia, que del empleo, que otra, que de protección. Me gustaría también iniciar mi colección de seres mágicos como igual hadas, los arcángeles también. O sea, me gustaría tener mi colección de todo un poco, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tenga en casa algo similar, pero todos tenemos el derecho a pensar en algo y pues obviamente se van a respetar, eh, porque pues nosotros ni nadie tenemos el derecho a juzgar a las demás personas, ¿sí? Y pues hay que tratar todos estos temas con respeto, porque les digo, hay personas que creen, hay personas que no creen. Es como cuando hablamos de la religión, hay personas que creen en el catolicismo, hay personas que creen en el cristianismo, hay personas testigos de Jehová que creen otra cosa. O sea, hay un sinfín de cosas que todo mundo todo mundo tenemos nuestra manera de pensar y, y no la vamos a cambiar por nadie, ni nadie va a cambiar su manera de pensar por nosotros. Pero bueno, no, pues muchas gracias a las personas que se han suscrito. Les digo, ahí la llevamos. La verdad, no pensé que sí hubiera gente que les fuera a gustar mi contenido, mis historias. Y esperemos que pues este episodio también les guste. Y les digo, pues los sigo invitando a que me sigan mandando un mensajito para poderlo platicar aquí todos juntos, eh, y, y pues pasarla muy bien en estos ratos, ¿sí? Y pues bueno, suscríbanse, activen la campanita, mándenme sus historias. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si es que logras dormir. Hasta luego, cuídense.